Esa es mi banda, esa es nuestra banda, ¿verdad? Sin claro, ellos jueves, no hay esa energía con que recibimos a todos ustedes cada día. Hoy jueves de esta semana que se ha ido bastante rápido. Gracias a Dios. Yo le tenía mucho miedo esta semana, pero esta semana la verdad que ha transcurrido muy bien. Gracias de verdad por sintonizar y gracias por todos los comentarios que nos emitieron a raíz del programa de ayer. Todos los que nos mandaron por las redes sociales y por el Instagram, bueno, el Instagram, Facebook y todo lo demás, porque la verdad es que fue un programa hermoso. Búsquelo, ahí está. Muy inspirador. Si no lo ha visto, hay programas que sorprenden. Hay programas que tú esperas algo, que ya tú sabes que va a ser. Hay otros que te sorprenden de la forma maravillosa en que lo hizo el programa de ayer. Señores, y hoy, Faride, hoy tenemos música por un lado, hablaremos de autismo por otro lado, con un artista cuya hija también tiene autismo, pero vamos a empezar hablando con él y nos vamos a sentar. Yo quisiera decir muchísimas cosas. Yo venía en el camino diciendo, yo voy a tener que un día comentar cosas que yo estoy viendo y que me están preocupando mucho, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Y eso quizás nos dé tiempo al final de este programa. Porque a él lo conocimos, yo no creo que estabas en ese momento. No. A él lo conocimos en plena pandemia. Él es Chief, el título está en inglés y él nos lo corregirá. Chief Medical Examiner, Office of the Chief Medical Examiner en Washington, D.C. O sea, el jefe de patología forense, de exámenes de patología forense de Washington. Pero es dominicano, es un profesional que emigró a los Estados Unidos a especializarse en patología forense, autopsias, patología anatómica y patología clínica y empezó a ejercer en los Estados Unidos y en esos primeros años de ejercicio en Michigan, Detroit, tuvo una serie de experiencias porque la verdad es que para ser patólogo... Bueno, hay que tener estómago. Sí, y mucha vocación. Y aunque usted no lo crea, la patología, bueno, ya sabemos algo a través de los últimos asesinatos escandalosos en nuestro país, sobre todo el de Esmeralda Richies, que todavía estamos esperando los análisis toxicológicos, pero a través de una patología forense bien hecha, se puede saber tanto, porque los muertos hablan en idioma forense. Y ese es el título que acaba de publicar el doctor Francisco Díaz, y hoy está con nosotros desde Washington para compartir algunas de estas historias que entrelazan la Oficina de Patología Forense de Detroit, pero que también la policía, la investigación, el FBI, etcétera, etcétera. Y usted se va a sorprender. Este libro me lo tragué yo en 3 días. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias, María Cela. Gracias, Faride, por la invitación y gracias por tenerme aquí. Un privilegio estar con ustedes. Lo dije todo bien, doctor. No me equivoqué en nada. Faltaron todo cosas, perfecto. Seguro. No, que digo yo... No creo que haya faltado mucho. Que digo yo de su carrera y de su vida, porque ya lo conocemos. Aquella vez que usted estuvo con nosotros fue precisamente cuando estábamos hablando de lo que estaba pasando con las personas que morían de COVID-19 en los Estados Unidos, y fue muy edificante esa entrevista y nos tranquilizó, pero nos quedamos con ganas de hablar de su profesión. Y ahora que sale este libro, nos da pie. Vamos a empezar. Primero que nada, yo decía que para ser patólogo forense o para ser patólogo, uno tiene que tener estómago. Yo leyendo todo eso, con lo que usted se ha enfrentado, toda clase de cadáveres, en toda clase de situaciones, yo digo, Dios mío, tener todo eso frente a sí. Y además, usted decía que tenía una curiosidad morbosa, que era fundamental en el patólogo. Pero ¿para qué sirve en realidad la patología forense? ¿Qué dicen los cuerpos de los cadáveres de las personas? Los cuerpos, los cadáveres lo dicen todo o casi todo. Y la patología forense es esencial para determinar por qué la gente fallece y cómo fallece. Y en ese sentido, un buen servicio de patología forense no es solamente para determinar por qué la gente fallece, sino para propagar políticas públicas de salud pública. Claro. Si sabemos por qué la gente fallece, entonces se pueden implementar políticas para disminuir ciertos tipos de muerte. Y en ese sentido, yo creo, por ejemplo, que mejor lo dijo fue un primer ministro inglés en el siglo XIX que dijo
que la manera que una sociedad trata a sus muertos es un reflejo directo de cómo esa sociedad trata a sus. Y eso es lo que tratamos de hacer en patología forense. Sí, usted decía que una de las grandes satisfacciones de la patología forense es poder ser útil a la familia de las víctimas. Ahora ya en el plano familiar, el poder cerrar círculos y despejar dudas, sobre todo cuando la persona ha muerto de causas no naturales, cuando ha sido un accidente, incluso porque recomienda que en accidentes de tráfico también, como decía en el libro, muchas veces se le echa la culpa al que se murió, pero hay que determinar si efectivamente fue así, o en casos de asesinatos, el poder cerrar círculos y despejar dudas. ¿Hasta cuándo? La gente cree que porque enterraron a una persona ya no se va a saber. ¿Hasta cuántas veces se puede exhumar un cuerpo? ¿Cuántos años después puede hablar un cuerpo y decir cómo fue que murió y de qué? Bueno, una de las historias que yo pongo en el libro fue una exhumación en la que yo participé, y el cuerpo estuvo enterrado 30 y tantos años y estaba en buen estado de alzamiento, y se exhumó 2 veces. Hicieron 2 autopsias luego de 30 años y se pudieron determinar varias cosas. Siempre se puede. Es mejor con el cadáver recién fallecido, pero siempre es posible obtener respuestas. Y a los que queman cadáveres usted le daba un consejo, porque muchas veces cuando se asesinaba se trata de quemar para borrar toda huella. ¿Qué pasa cuando un cadáver ha sido incinerado? Bueno, si lo queman los perpetradores, realmente no saben que el cuerpo solamente se quema por afuera. En realidad los órganos permanecen. Permanecen. Permanecen prácticamente intactos. ¿Hay forma de determinar las causas de una muerte aún el cuerpo sea incinerado? Absolutamente. La gente tiene la creencia de que si el cuerpo lo queman, le ponen un poco de gasolina, el cuerpo desaparece, es completamente cremado, pero no es así. Desaparece la piel se quema, tal vez haya fracturas por el fuego, pero los órganos están prácticamente intactos, casi igual que si hubiese fallecido el día anterior. Se pueden obtener imágenes radiológicas, se pueden ver que hay balas dentro, etc. Es decir, nos hace el trabajo más complicado, porque lo hace más complicado para fines de identificación, pero no lo hace imposible. Yo sí quisiera que los que usan esa práctica la dejen de usar, porque nos complica el trabajo, y eso no quiere decir que no vayamos a encontrar la causa del muerte. Lo complica, pero no evita que se Lo cuente. bueno es, doctor, a lo que usted se dedica, lo que ha estudiado como científico, y el sentido del humor que tiene todavía para tratar estos temas, porque son parte de la vida, son parte natural. Vamos a morir, usted tiene que dedicarse a investigar estos hallazgos, que los cuerpos, dicen por ahí, los cuerpos hablan en todo momento. Estos hallazgos también sirven para las investigaciones que, por ejemplo, en Estados Unidos se involucran muchos recursos para determinar otras cosas y poder auxiliarse en esas materias de políticas públicas. Para usted, ¿cuál ha sido el mayor hallazgo que ha hecho desde su ejercicio para la ciencia? A mí me parece que la mayor contribución que hace cualquier servicio de patología forense es la consistencia. Por ejemplo, ahora tenemos una epidemia de opiáceos, de fentanilo. Y si sabemos cuál es la demografía en lo que se muere, cuáles son las sustancias, entonces se pueden implementar políticas básicamente al mismo tiempo que están sucediendo y tratar de disminuirlas. Un momentito, un segundito, doctor. Estamos teniendo problemas de audio. Él habló del fentanilo. Es desde hace rato. Sí, se perdió un poco. Es la señal, el internet, pero el público lo está escuchando así interrumpido también. Trate entonces de hablar un poco más despacio, doctor, porque estamos teniendo ligeros problemas. Perdón, no lo quería interrumpir. Quería aclarar eso. ¿Cómo no? Ajá. Yo creo que el servicio que hace la patología forense es la consistencia en el tiempo. Y todas esas estadísticas que se producen como resultado de la patología forense, pues se pueden utilizar como políticas públicas.
El problema en Estados Unidos de los opiáceos es grave, Sí. es una pandemia, es una epidemia, mucha gente muriendo incluso por los medicamentos. Pero vamos a empezar a hablar de estas historias, porque yo quiero que el público se motive para que conozca más cómo se entrelaza, cómo esto sirve para una investigación policial y luego un procesamiento, una persecución del delito. Ustedes tienen una historia en ese libro, usted cuenta una historia que a mí me dejó horrorizada. Esto puede sonar macabro, señores, pero bueno, la vida es así, hay vida y hay muerte. Claro. Eso es, y después de muertos somos cuerpos, nada más. El almacén de los horrores. De hecho, se preguntaba usted en el libro si hay alguna historia más impactante de todas las que yo he vivido, ha sido esa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron? ¿Y quién era esta persona y qué hacía? Bueno, esa es la historia más impactante de mi carrera. Empezó con una llamada del aeropuerto metropolitano de Detroit y el servicio de aduanas había incautado 2 cajas refrigeradas con lo que ellos pensaban eran cabezas humanas. Yo fui al aeropuerto no pensando que iban a ser cabezas, pero realmente eran cabezas humanas, 8 cabezas. Oh, Dios mío. Y si se recuerdan una película de los años 90 de 8 Heads in a Duffel Bag, 8 cabezas en una mochila de Joe Pesci. Y ciertamente teníamos 8 cabezas. Era un señor que se dedicaba al tráfico de órganos. Ese tráfico de órganos navega entre la legalidad y la ilegalidad. Es decir, que vuela debajo del radar, como dice. Este señor captaba los cadáveres de directores funerarios deshonestos. Es decir, usted iba a enterrar a su tío José y le decía a la funeraria que lo enterraron cuando en realidad se lo vendían a él. Para no hacer la historia muy larga, el FBI nos hizo retornar las cabezas para hacer lo que hacen en Estados Unidos, darle soga a la gente para que se ahorquen con la misma soga. Y a los 18 meses, entonces, fuimos a su almacén o laboratorio y ahí encontramos 1.200 cabezas humanas, torsos, piernas, Ay, Dios. todo tipo de cosas. Senos. Y fue senos de mujeres, porque él tenía una obsesión con secar senos de mujeres. Y fue algo tan impactante que es la única vez que yo he tenido algo de miedo, porque él tenía algunos frigoríficos en los cuales cuando el FBI los abrió, habían plumajes y piel de animales. Y yo pensé, bueno, estará haciendo experimentos. Pero no, como era un residente de Michigan, que la caza es muy común como deporte, pues él ponía las cabezas y arriba de eso le ponía el resultado de su cacería. Ay, Dios. Osos, faisanes, etc. Lo más importante es que en ese laboratorio, cuando abrimos su nevera, de donde él consumía agua, refresco, tenía sándwiches y tenía un par de cabezas también. Ay, Dios mío. Es decir, un tipo es algo único, y como en Estados Unidos sucede siempre, por lo que lo agarraron fue por evasión de impuestos. Ay, Increíble. Él decía, lo leía yo, que era como para investigación, y usted le tocó entrevistarlo, y el tipo estaba de lo más normal. Lo más normal, él se dio cuenta como que a mí me gustaba la historia y me hizo toda la historia de las máquinas de embalsamamiento. Era un gran coleccionista. Tenía una colección, por ejemplo, de pelotas de béisbol. Tenía colecciones de todo lo que te puedes imaginar. Y de partes humanas. Y de partes humanas, claro está. Su esposa fue que lo delató y testificó en su contra porque ella era la contable de la compañía. Ya. De la compañía. Claro. Eso sirvió también para descubrir esa red de funerarias de bajo costo que le decían a los deudos que aquí estamos incinerando o enterrando, y vendían Los cuerpos a los familiares por partes. O sea que hay que ver cuánta gente fue vendida. Pero hay otra historia también que, señores, si ustedes leen este libro, ustedes dicen, bueno, la de el tipo que fue perseguido en varias ocasiones por la muerte hasta que el que se fue de Florida junto con su esposa evitando un huracán. A mí esa me chocó tanto.
Cuéntenos un poco esta historia, doctor. Así es un poco penosa porque hablé con la esposa varias veces, una señora peruana, y había un huracán en el 2018 y ellos en anticipación del huracán manejaron desde Tampa hasta Washington, donde tenían familiares. Wow. En el camino se pararon en un restaurante, un camión se estrelló contra el restaurante y no les pasó nada. Cuando llegó a Washington, estaba fumando y un tarro casi le rompe la cabeza, le cayó al lado, se fue a dormir y no se despertó. Entonces, cuando yo hice la autopsia me recordé de ese chiste viejo de Álvarez Guedes, que es cuando la muerte te busca, te encuentra. Y Álvarez Guedes decía, había un tipo muy aburrido y el amigo le dijo, pero tú eres un banquero, haz algo diferente, ve a un bar de mala muerte, rápate la cabeza. Y la muerte lo buscó, la muerte fue al bar y el bartender le preguntó a la muerte, ¿por qué estás así? Tenía un trabajo y no lo he podido cumplir, nomás tengo 5 minutos. Pero si no aparece el tipo que estoy buscando, me llevo al caco pelado que está aquí. Igual caco pelado que está cuando, Le tocaba como cuando te fuera. toca. Pero me llamó la atención que usted decía, ella pensó, su esposa, que había muerto de un infarto por todos los sustos que había tenido durante el día, pero manejar 24 horas le provocó, o sea, huyendo de la muerte, se provocó una embolia masiva pulmonar. Así es. Por la conducción durante 24 horas. Pero hay otra historia, el de las sábanas del motel, para que la gente sepa. Eso iba a preguntar, La tiene ahí. el de las sábanas del motel, doctor. Explíquenos un poco de qué fue ese caso. Porque uno ve el título y uno dice... Y se habrán dado cuenta que no es un libro de texto, es un libro que yo quise escribir de anécdotas. De anécdotas, correcto. En mi carrera. Claro. De hacer un ejercicio y tuve la fortuna de encontrar un escritor dominicano, Luis Arambilet, que me ayudó a darles forma, porque realmente pienso en inglés y no en castellano. Estas fueron las Y él me anécdotas, ayudó, perdón, doctor, este libro de anécdotas fueron de los que más lo han impactado en toda la carrera suya, ¿no? Así es. Hay otras historias que no puedo contar, tal vez hasta que esté retirado. Pero explíquenos el de las sábanas del motel. ¿Qué pasó con esa persona? El de las sábanas es varias personas que fallecieron en un motel que es una cadena nacional. Estoy seguro que muchos dominicanos cuando han viajado se han quedado Me en esa imagino cadena. cuál es. Y entonces, coincidencias de la vida, fallecieron varios. Y en Estados Unidos no es diferente que en la República Dominicana. Cuando van a levantar el cadáver, pues usan cualquier método para soliviantar. En este caso, las sábanas, las frazadas, Claro. para levantar al fallecido. El gerente del hotel llamó a nuestra oficina y nos dijo que había perdido sus mejores sábanas, que si se las podíamos devolver. Ay, y como tenemos ese sentido del humor, le dijimos, claro, ¿qué tal si nos envía? En esa época se usaba un fax. ¿Qué tal si nos envía un fax con su... Pidiendo la solicitud. una carta oficial con su membrete? Y efectivamente lo hizo, que había perdido sus mejores sábanas y se las podíamos devolver. Y esa carta la embarcamos donde están los investigadores. Sábanas con el cadáver Con el y cadáver todos envuelto. los fluidos Todos los fluidos. del Claro, cadáver, porque claro. eran gente que metía drogas. En esa zona había mucho opiáceo, como decía Claro. usted precisamente, Fentanilo, la heroína. todo esto. Y él quería su sábana para lavarla y volverlas a poner Y otra vez. volverlas a usar. O sea, que Claro. usted se puede acostar en la sábana O sea donde que- envolvieron cadáveres. Claro, eso es así. Claro. Dios mío. El tipo que tenía la novia muerta colgada en el closet, doctor. Es que o esto sea, parece eso de cuando novelas- yo escuché eso, cuando yo leí eso, yo dije, no, este puede ser el descubrimiento de los más macabros que pudieron haber visto ustedes. ¿Qué cuenta esa historia? Era una señora muy, muy flaca y al fallecer sucede que cuando tiene la temperatura muy alta donde vives y no hay mucha humedad, el proceso de descomposición es diferente. Lo que hace es un proceso de momificación. Ella se momificó y él la colgó en el perchero, en el closet. En el perchero. Y él dijo que era porque ella le escogía su ropa. El cabello, claro, se le cayó después de varios años y él le compró una peluca. La cara que- ¿Qué? Así es. Y entonces él estaba en el hospital por un infarto que le había dado y cuando en el apartamento donde vivía los bomberos tuvieron que ir, ahí fue que encontraron eso. Cuando él se dio cuenta, bueno, cambió la historia varias veces. Los fiscales lo acusaron de
De profanación, me imagino. De profanación claro. de cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Él me escribió, cuando yo escribí un libro de texto, él me escribió desde la cárcel diciendo acerca de los cambios que ocurren después de la muerte. Obviamente que él era un experto también. Oh, por supuesto. Cambios que ocurren. ¡Qué horror! A usted le tocó testificar o le ha tocado testificar en varios casos de asesinatos o de crímenes y dar su testimonio frente a el asesino de todos los hallazgos. Y mucha gente ha sido condenada a cadena perpetua por su testimonio. Ha sido así, ¿no? Claro. Situaciones difíciles. Para terminar, hay una historia que a mí también me llamó mucho la atención y que yo entiendo que por eso usted dice que debe ser importante que se hagan autopsias en casos de accidentes de tránsito. Aquella muchacha que en un coche en un vehículo a todo lo que da, se estrella contra una bomba de gasolina y el carro explota. ¿Y qué se descubrió? Aparentemente era esa persona que iba en el vehículo. Cuéntenos esa última anécdota. Así es. Y por eso es la importancia de la autopsia y no creerse todo lo que uno ve a prima facie. Hay que hacer una investigación. A pesar de que el cadáver estaba quemado, había lesiones características en la cara, en la parte derecha, que solamente le suceden al pasajero, no al conductor. El conductor se había salido del carro y hay ciudades aquí que es como en Santo Domingo, la gente se acumula a ver. Claro. Entonces él se mezcló con el grupo que estaba haciendo comentarios. ¡Wow, mira qué rápido se quemó ese carro! O sea, él se salió y dejó, claro. Él venía conduciendo. Él venía conduciendo, era el conductor. Él era el conductor. El responsable. Y gracias a la autopsia se determinó que había un conductor y eso inició otras pesquisas. No, lo que pasa es... Inició otras pesquisas, claro, y se revisaron todas las cámaras de video donde se dio cuenta que en un momento él se salió. Pero ya cuando lo habían capturado, él dijo, no, yo estaba en el carro, sí, pero era ella la que estaba manejando. Ella era la culpable. Pero él estaba grabando y una señora al lado le decía, pero yo te vi salir. Y ahí fue que vino la policía, pero hasta que no se hizo la autopsia no se pudo determinar que fue él el responsable y por ende pues pagó con prisión. Doctor, este libro, ¿cuándo se va a publicar aquí en nuestro país? Encuesta, asumo yo, ¿no? Está disponible encuesta desde esta semana. Está en Amazon en tapa dura como la que tienes. Está en Kindle. Y próximamente, en las próximas semanas, pues lo vamos a presentar oficialmente en Santo Domingo. Y para terminar, la historia del patólogo estupefacto, a mí me llamó mucho la atención, porque uno dice, un patólogo se acostumbra a ver a los cuerpos como si fueran, qué sé yo, parte del mobiliario. Llega un momento en que lo ven así, pero este patólogo llegó al extremo. A un extremo total, y fue de las primeras autopsias en las cuales yo estuve involucrado en el año 94. Yo era un residente de primer año. El jefe me dijo, mira Francisco, este es un patólogo, la mamá falleció, tal vez él no quiere que haya un estudiante. Perfecto, menos trabajo mejor. Pero sin embargo me llamaron por el altavoz del hospital, fui y para mi sorpresa la fallecida era la madre del patólogo. Solamente estaba presente en la morgue. Él personalmente le hizo la autopsia a su madre. Personalmente. Dios mío. Yo no dije una sola palabra y mientras hacía la autopsia, las disecciones, ahí mismo me estaba enseñando los diferentes órganos y todo lo que había que enseñar. Dando clase con su mamá. Eso es un caso que ya han pasado casi 30 años y todavía yo pienso en eso. Se lo convidé a un colega mucho mayor que yo, cubano, que tienen esa gracia, y le dije, nunca me había pasado esto. Y él dice, a mí tampoco. Yo sí sé de un amigo que le hizo la autopsia a la suegra, pero eso ya hace tiempo.
Gracias por haber estado con nosotros, doctores. Tanto lo pudiéramos dedicarle el programa completo, porque hay tantas historias. Lo recomiendo. Aprenderemos mucho sobre la muerte, pero también sobre la vida y los seres humanos, que hay gente loca en todas partes del mundo y que se cometen errores en todas partes del mundo. Los muertos hablan en idioma forense del doctor Francisco Díaz, basado en historias reales. Buenas noches por allá por Washington, doctor. Gracias, Buenas noches, gracias. Chao. Hacemos una pausa y regresamos con el resto de nuestro contenido.